Muy buenas tardes mi gente, bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos con un nuevo capítulo más y aquí su amigo Mundano Fanfi. Eh, Déjenme darle una palabra de consejo y dice así: vive hoy como nadie quiere para luego vivir el mañana como nadie puede. Se los dejo ahí, vamos con el capítulo. High School DxD. Devorador de Vitalidad Fanfic original de Mundano Fanfic. Créditos y derechos de autor. La historia High School DxD. El Devorador de Vitalidad es una obra escrita por Mundano Fanfic y publicada en plataformas digitales como parte de una narrativa fanmade inspirada en el universo de High School DxD, creado por Ichie y Ishigumi. Todos los derechos sobre los personajes, lugares y elementos pertenecientes a la franquicia corresponden a sus respectivos propietarios legales. El autor solo reclama propiedad sobre los eventos originales, líneas argumentales alternativas y conceptos creativos desarrollados en esta historia. Uso del contenido. Este material se presenta bajo los principios de fair use, uso justo, con fines educativos, críticos, de análisis y difusión no comercial. No se pretende infringir derechos de autor ni obtener beneficios económicos mediante el uso de material de terceros. Capítulo 22. El regreso al mundo que cambió sin saberlo. El mundo físico volvió con la brusquedad de una respiración contenida demasiado tiempo. El aire era denso, cargado de la humedad de la tarde. El cielo rojizo de Quod parecía más bajo que antes, como si la atmósfera misma reconociera que algo había regresado. No como antes, sino redefinido. Issei abrió los ojos. No había luz que lo encegueciera. No hubo mareo, ni confusión, ni choque sensorial. Solo adaptación inmediata. Como si el mundo fuera una extensión de su pensamiento. Drake habló, no en tono de advertencia o guía, sino como quien señala lo evidente. Tu respiración ahora es decisión, no necesidad. Lo sé, respondió Issei mientras exhalaba, como quien confirma que algo sigue existiendo porque él lo permite. Las calles de Quo, el lugar donde apareció, no fue aleatorio. Las calles tranquilas cerca de su antigua casa. Donde la normalidad vivía sin pedir permiso. Los árboles se mecían con un viento que en realidad no soplaba. Era la realidad reacomodándose a él. Un niño pasó corriendo por la acera. Se detuvo. Lo miró por un momento largo, como si algo en Issei no encajara en la categoría de persona, pero tampoco en algo que debía temerse. Oni-san, y tus ojos son raros, y Issei no sonrió. Pero tampoco fue hostil. Son solo ojos, respondió. El niño asintió, sin miedo, sin cautela, simplemente aceptando una verdad que para él no necesitaba explicación. Y siguió corriendo. Drake se rió bajo, casi orgulloso. Los niños ven lo que los adultos ya no pueden ver. El mundo no sabe aún qué eres para él. Y eso lo hace silenciosamente inquieto. Issei caminó. No porque necesitara desplazarse. Sino porque el mundo debía acostumbrarse a su presencia paso a paso. Cambio invisible. Los seres sobrenaturales de la ciudad, ángeles caídos vigilantes, demonios de bajo rango, espíritus, lo sintieron antes de verlo. Una presión en la espalda. Un escalofrío suave subiendo por la columna. No amenaza. No calor. No oscuridad. Solo inminencia. Como si el aire les susurrara. Él ha vuelto y ninguno sabía quién. Pero todos sabían que debían estar atentos. El sitio al que regresó, la puerta de la casa, quedó frente a él. La misma malera. El mismo timbre. La misma grieta en la esquina derecha, causada por una pelota hace años. Pero lo que había dentro ya no era lo que él dejó. Su madre estaba en la cocina, secándose las manos con un paño. Su padre leía algo en la sala, aunque sus ojos no seguían las palabras. Había silencio. No el silencio de rutina. Sino el silencio de quienes extrañan algo que no saben cómo nombrar. Issei abrió la puerta. No tocó. La puerta simplemente cedió. Su madre levantó la vista. Sus ojos se encontraron. No hubo grito. No hubo llanto. No hubo alivio repentino. Solo reconocimiento lento y una pregunta que no sabía cómo formular. Issei, su voz tembló, ¿eres tú? Él no respondió con palabras. Solo caminó hacia ella. Sus pasos no sonaban en el suelo. Y cuando estuvo frente a ella y su madre levantó la mano. No para tocarlo. Sino para asegurarse de que podía hacerlo. Su mano tembló al contacto con su rostro. Calidez. Real. Humana. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Estás aquí? Y Issei colocó su mano sobre la de ella. No apretó. No reconfortó. Solo permitió. Sí, respondió. Su padre se levantó lentamente, como si hubiera olvidado cómo usar sus piernas. Hijo, y no hubo discurso emocional. No hubo preguntas sobre dónde estuvo. No hubo exigencias de explicación. El mundo real no pide razones cuando lo único que temía era la ausencia. Drake habló, suave. Este es el único lugar donde no necesitas explicar lo que eres. Issei cerró los ojos por un instante. Una pausa. No humana. Pero tampoco divina. Solo existente. Igual la calma antes de la ruptura. La cena fue silenciosa. No por incomodidad, sino por respeto al momento.
Ni su madre ni su padre entendían lo que había regresado, pero sabían que era su hijo. Y eso era suficiente. Pero la calma nunca es final. La noche llegó. Y con ella un llamado. No físico. No mental. No emocional. Un pulso en la estructura del mundo. Como una cuerda tensada siendo tocada. Issei abrió los ojos. Drake lo supo. Alguien ha notado tu regreso. Y está haciendo su movimiento. Issei se levantó de la mesa. Su madre habló apenas un susurro. ¿Te vas? Volveré, respondió. La puerta se cerró detrás de él. El aire cambió. Y la noche se preparó. La invitación desde la oscuridad que no olvida la noche de Kuo estaba tranquila. Demasiado tranquila. Las farolas iluminaban las calles con un brillo amarillo que parecía más viejo de lo que recordaba. No era la ciudad la que había cambiado. Era él. Issei caminaba sin prisa, pero cada paso tenía un propósito exacto. No avanzaba hacia un destino físico. Estaba caminando hacia una presencia. Una presencia que había estado esperando. Porque el llamado no había sido una invitación. Había sido un reconocimiento. Drake habló sin necesidad de levantar la voz. Te observaron desde el momento en que volviste a nacer. Ahora creen que pueden acercarse como iguales. Issei no respondió. No hacía falta. La noche se abrió frente a él como un telón levantándose. Igual la iglesia abandonada, el lugar exacto donde todo había comenzado para tantos. La iglesia vieja. Donde la pintura se había desprendido, dejando madera expuesta y fragmentos olvidados de un pasado religioso que ya no tenía dueño. Y allí, bajo la cruz rota, y una figura esperaba. No con hostilidad. Sino con algo más peligroso. Interés. Era un ángel caído. Sus alas negras plegadas, su postura relajada, sus manos dentro de los bolsillos. Sus ojos parecían medir cada fibra del mundo alrededor de Issei. Vaya, y dijo con una sonrisa que no era amistosa, pero tampoco enemiga. El rumor no era exageración. Realmente regresaste. Issei lo reconoció. No por memoria humana. Sino por la traza energética que permanecía en toda criatura que había intentado manipular su destino alguna vez. Donasek. Uno de los ángeles caídos que, en otro tiempo, había sido parte del grupo que intentó asesinarlo antes de que su vida como demonio comenzara. Estabas muerto, dijo Issei. Donasek sonrió, como quien disfruta que lo recuerden. Lo estuve. Muchos hemos muerto varias veces. La muerte no es un final, ya no, ¿verdad? Su sonrisa creció un poco. Aunque tú eres el mejor ejemplo de eso. Issei no respondió. Pero algo en su presencia se hizo más pesado. No agresivo. No violento. Solo inevitable. Donasek levantó una mano en señal de calma. No vengo a pelear. Sería y estúpido. Se rió, no de miedo, sino de claridad absoluta. No hay arma, magia ni decreto que pueda matar lo que tú eres ahora. Su mirada se volvió seria. Vengo a ofrecerte información. Eso sí llamó la atención de Issei. Igual noticias desde el infierno. Donasek comenzó a caminar alrededor de él, como quien presenta una escena teatral invisible. Tu desaparición alteró el equilibrio. No solo entre ángeles, demonios y caídos. Su tono se volvió grave. Entre todos los seres. Pasó un dedo por un trozo de madera corroída de la iglesia. Rias Gremory fue obligada a tomar decisiones en tu ausencia. Sona Sigri selló alianzas que no estaban destinadas a ocurrir. El consejo demoníaco revisó protocolos antiguos. El cielo reforzó barreras sobre las puertas. Donasek lo miró directamente. Y el infierno y se fragmentó aún más. Issei lo observaba sin emoción. Todo esto te preocupa, y aún así sigues hablando, respondió. Porque no lo digo para alarmarte, contestó Donasek, acercándose un paso más. Lo digo porque tu regreso fue anticipado. Silencio. Profundo. No pesado. Denso. Donasek bajó la voz. Alguien sabía que regresarías. No rías. No Azazel. No Circes. No Michael. Su voz descendió un tono más. Alguien que estuvo observándote desde antes de que nacieras en este mundo humano. Los ojos de Issei brillaron apenas. No con ira. Sino con comprensión. El viejo contrato, dijo. Donasek sonrió. Exacto. Igual el nombre no dicho, el viento dejó de moverse. Las sombras se mantuvieron en su lugar. La noche decidió escuchar. Donasek habló. Él está despierto. Issei no reaccionó. No necesitaba preguntar quién. Había existido desde antes de los dragones y los dioses. Desde antes de que los cielos fueran cielos y los infiernos fueran infiernos. Desde antes de que la vida se midiera en destino o voluntad. El que había observado. El que había esperado. El que había elegido. Rai murmura. El verdadero origen de tu poder de absorción. No una magia. No una técnica. No algo aprendido. Sino algo concedido y bajo condición. Donasek dio un paso atrás, como quien sabe que ya dijo demasiado. Y ahora que regresaste y él también comenzará a moverse. Silencio otra vez. Pero esta vez no era natural. Era narrativo. El mundo esperó la reacción de Issei. Este solo habló. Entonces que venga. No desafío. No orgullo.
No arrogancia. Aceptación. Tonaseek exhaló una risa baja. Sabía que dirías eso. Se dio media vuelta. Pero antes de desaparecer, añadió. La diferencia ahora es que todos lo sabrán. Los reyes, los santos, los dragones, los ángeles caídos y se detuvo. Y rías. Issei no cambió expresión. Pero la noche se tensó como si algo hubiera sido señalado directamente al corazón de una tormenta. Los ecos del nombre que nadie se atreve a pronunciar. La noche seguía quieta después de que Tonaseek se desvaneciera en un torbellino de plumas negras y humo. Nada se movía. Ni siquiera el viento. Issei permaneció frente a la iglesia, observando la cruz rota como si estuviera recordando algo que nunca había olvidado, pero cuyo significado había cambiado. Drake habló, pero no con advertencia. Ni con inquietud. Con certeza. Sabes que él no te observa como presa. Tampoco como aliado. Él te observa como el resultado. Issei no apartó los ojos del cielo nocturno. Lo sé. La luna no brillaba. Parecía simplemente existir. Como él. Memoria sin nostalgia. Issei cerró los ojos. Y el recuerdo vino sin esfuerzo. No un recuerdo humano. No uno emocional. Sino uno estructural. Una habitación sin paredes. Un espacio sin tiempo. Un vacío sin oscuridad. Donde una voz, sin forma, sin origen, sin tono, había dicho. Serás recipiente, canal, y quebradura, no una profecía. Una condición. No había promesa de gloria. No había promesa de sufrimiento. No había destino trágico o sagrado. Solo función. Issei había aceptado. No por ambición. No por necesidad. Sino porque la existencia debía tener una fiel. Y él la tomó. El mundo cambió, pero fingió que no. De regreso en Kueo, las luces de las casas se encendían y apagaban con la rutina nocturna. Parejas cenaban. Niños preparaban mochilas para el día siguiente. La vida continuaba como si nada sobrenatural respirara entre sus calles. Pero cada fuerza oculta, ángeles, demonios, dioses menores, criaturas del velo, sabía lo que Issei no estaba ocultando, pero tampoco anunciando. Él ya no era jugador. Era tablero. Era condición. Era consecuencia. Y aquello que había tenido el descaro de observarlo desde antes de nacer y también lo sabía. Igual el observador sin nombre. El aire se congeló. No por frío. Sino porque algo lo estaba mirando. No desde una dirección. No desde una presencia localizada. Desde todas partes y ninguna. Drake habló, esta vez con un filo que rara vez utilizaba. Siente. No pienses. Él no se mira. Él se reconoce. Si piensas en su forma y cometes el primer error. Issei no tenía intención de pensar. Solo percibir. El mundo pareció vibrar sin movimiento. Como si todas las posibilidades estuvieran siendo evaluadas. No por él. Por el otro. Y entonces sí, una voz. No en la mente. No en el aire. No en el alma. Sino en la estructura misma de lo existente. Has vuelto. La voz no tenía tono. No tenía intención. Era como escuchar la forma más pura de un hecho. No sorpresa. No celebración. No juicio. Solo constatación. Issei respondió de la única manera que tenía sentido. Siempre fue parte del ciclo. Silencio. Pero no ausencia. Un silencio lleno. Correcto. La luna se oscureció por un instante. No porque algo la cubriera. Sino porque la luz misma obedeció. Drake rugió dentro de Issei, no en defensa, sino en reconocimiento. El arquitecto del umbral. El que asigna propósito antes de que exista el primero aliento. No un dios. No un demonio. No una entidad conceptual. Algo más viejo que todas las clasificaciones. El primer testigo. El que observa lo que se fiel. El Orígenes. Su nombre no podía ser pronunciado sin alterar la sustancia de quien lo hiciera. Por eso todos, incluso los registros arcanos más antiguos, lo llamaban únicamente. Aquel que mire. Igual el encuentro no es conversación. Issei habló. ¿Intervendrás? La respuesta no fue inmediata. Porque la pregunta era irrelevante. Yo no intervengo. Yo existo donde lo inevitable se manifiesta. Issei entendió. No había amenaza. No había pacto. No había advertencia. Solo confirmación de que lo que venía ya estaba decidido en cuanto él tomó su primer aliento en esta vida. No destino. No predicción. Secuencia. Issei levantó el rostro. No desafiante. No reverente. Solo presente. Entonces observa. La noche retornó a su estado habitual. El silencio volvió a ser silencio humano. La luna volvió a brillar. La presencia se desvaneció sin haberse ido. Porque no podía irse. Drake rompe el silencio cuando él aparece, no es para comunicar. Es para recordar que el mundo no está diseñado para contener lo que serás. Issei respiró. No porque necesitara respirar. Sino porque era una acción que aún pertenecía al lenguaje de estar vivo. Entonces el mundo se adaptará. Drake rió bajo. Eso es lo que siempre me gustó de ti. Nunca preguntaste si podías. Solo asumiste que lo harías. Y entonces lo sintió una energía familiar. No invasiva. No agresiva. Pero persistente.
Como una sombra que no quiere ocultarse. Rías. No físicamente. No cerca. Pero buscándolo. No con magia. No con tracking demoníaco. Con memoria emocional. Issei no sonrió. Pero sus ojos cambiaron apenas. No dulzura. No nostalgia. Solo reconocimiento de un vínculo que no había muerto. Que no podría morir. Porque lo que habían sido y fue algo que ni la muerte pudo destruir. Rías Glemor y llama. El mundo contiene el aliento, la sensación era inconfundible. No magia. No invocación. No sello demoníaco. Era algo más humano. Más antiguo. Más difícil de enterrar. Afecto residual. Un vínculo que sobrevivió a múltiples muertes. Rías Glemori no estaba cerca. Pero estaba pensando en él con suficiente intensidad como para que la realidad misma lo percibiera. Issei empezó a caminar. No hacia ella. Sino hacia el punto medio entre ambos. Porque ella también estaba en movimiento. Y cuando dos fuerzas que fueron una sola alguna vez se acercan, el mundo cede a la convergencia. El club de Occult Research a la puerta del viejo edificio escolar estaba tal como la recordaba. Pero el aura había cambiado. Antes, era un lugar cálido. Juego. Rutina. Juventud. Ahora era un campo de guerra. Silencioso. Contenible. Pero guerra al fin. Issei no tocó la puerta. Simplemente estuvo adentro. Porque la distancia nunca fue un límite para algo que no necesitaba atravesar espacio. El salón estaba iluminado solo por lámparas de baja intensidad. Una mesa servida para 5. Tazas aún calientes. Y allí, Rías. Sentada. Codos apoyados en la mesa. Mirada perdida en el vacío. Ella no lloraba. Ella nunca lloraba cuando realmente dolía. La habitación estaba en silencio. Hasta que su respiración se detuvo. No por miedo. Por reconocimiento. Turi, su voz no salió como reproche, ni como alivio, ni como súplica y volviste. Issei no respondió con palabra. Solo existió en su campo de visión. Rías se levantó muy lentamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacer que él desapareciera. Drake habló, casi como un observador externo. Su corazón no se cura como el de otros. Lo que tú rompiste allí no fue amor. Fue mundo. Rías dio un paso. Otro. Otro más. Sus manos temblaban. No por debilidad. Sino porque estaba sosteniendo un océano que nunca aprendió a derramar. Joy intentó decir. Pero las palabras fallaron. No había discurso que pudiera resumir lo que sucedió desde que él desapareció. La traición del destino. La ira contra el cielo y el infierno. El silencio de sus noches. El sabor del arrepentimiento que nunca admitió en voz alta. Ella no lo abrazó. No se lanzó hacia él. No fue melodrama. Solo se quedó frente a él. Mirándolo. Sin intentar entender. Sin exigir explicación. Solo aceptando lo que era real. No eres y él mismo dijo finalmente. Issei la observó. Nunca fui solo uno. Rías exhaló una risa mínima. Cortada. Dolorosa. Eso siempre lo supe. Silencio. Pero no vacío. Un silencio que sostenía el peso de lo que fueron, lo que perdieron, y lo que aún quedaba sin formar. Rías levantó la mirada con una fuerza que solo alguien que ha sobrevivido a sí misma posee. ¿Viniste para quedarte y yo para destruirlo todo? Issei respondió sin cambiar el tono. Ambas cosas pueden coexistir. Rías no retrocedió. Entonces deja que decida contigo, dijo. No fue súplica. No fue orden. Fue declaración. Drake habló. Ella no te teme. Y eso la hace la más peligrosa de todos. Rías dio un último paso. Estaban demasiado cerca. Pero ninguno sintió necesidad de romper la distancia. Bienvenido a casa, Issei. Él no dijo gracias. Él no dijo lo extrañé. Solo pronunció la verdad. Aún no has visto qué soy ahora. Rías sonrió apenas. Muéstrame. El mundo espera fuera del edificio, los cielos temblaron. Un pulso recorrió la ciudad. Ángeles, demonios, caídos, dragones menores, bestias selladas, entidades del velo, todos se dieron cuenta de la misma cosa. Issei Youdou ha regresado. Y no lo hizo para servir a nadie. No héroe. No villano. No peón del equilibrio. No herramienta del destino. Antihéroe absoluto. Y no había autoridad en la tierra, cielo o infierno que pudiera escribir la historia desde ahora sin contar con él. Porque él sería quien la escribiría. Declaración. Issei miró por la ventana. La noche no le habló. Él habló a la noche. El vencedor es quien escribe la historia. Y el mundo escuchó. Y obedeció.